Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Cómo tranquilo? estamos, gruperos? ¿Todo bien? Acá Pablo Molina, gran influencer de Facebook, por favor síganlo. Y el que les habla, llegando a través de la internet, a tu celular, a tu tablet, a tu computadora, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, espero que te encontremos bien. Antes que nada, estamos cerca de los 3.000, vamos arriba, 3.000 suscriptores, dale like, share, comentate algo ahí, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Que siempre nos viene bien. Y bueno, hoy lo que vamos a estar hablando un poco va a ser un poco el contexto alrededor del fallecimiento, el sepelio de José Mujica, un poco su legado y cómo este está siendo interpretado por la comunidad nacional e internacional. Y bueno, qué efectos está teniendo en la política regional, por ejemplo, con las relaciones con Brasil, con Lula da Silva y otros países de la región. Entonces, vamos a arrancar un poquito con un video de una entrevista que le hicieron a un uruguayo un presentador argentino con respecto a un poco la visión que tiene el mundo de José Mujica y un poco la visión de esta persona, de este uruguayo, de quién realmente José Mujica fue o es, o qué representa hoy en día como símbolo, y vamos a ver, a pelotear un poco al respecto de eso, y vamos a ir viendo otros videos también. Así que Tiene que saber los argentinos que le vendieron una historia que no es real con respecto al Pepe Mujica. A nivel mundial se ha visto como un ídolo, como que es una gran persona. No es una gran persona, es una persona que en un país totalmente democrático, en aquellos años, con grupos tupamaros, fueron contra la democracia. El golpe de Estado fue gracias a los tupamaros. Gente Es un grupo guerrillero Sí, es un grupo de izquierda, de super y izquierda. Pepe Mujica era uno de los principales, tanto él como la mujer, fueron gente que Que hasta inclusive asesinó personas y O sea, terminó siendo presidente. no hay control. Fue una vergüenza para Uruguay. Sí, Y fue yo una me acuerdo vergüenza. que en aquella época nosotros veníamos a Argentina y decíamos, oh, ustedes tienen el Pepe Mujica, una gran persona. No, Todas las mentira, personas nos decían mentira. como que estaban fascinadas de que nosotros, no solamente acá en Argentina, sino en otros países del mundo. Qué genial, qué bueno, pero no es lo que se Fue una vende. persona que en su momento despilfarró plata Sí. en Uruguay abierto, regalando plata para todo el mundo, tratando de ayudar con la plata del pueblo, pero nos dejó una deuda que ahora la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, Y nuestros nuestros nietos. nietos y creo que hasta nuestros bisnietos. bueno, de una manera extremadamente coloquial y breve, creo que resume un poco la posición que tiene la posición que tiene la oposición con respecto a la vida y obra de José Pepe Mujica. No sé, Pablo, ¿vos querías hacer algún comentario con respecto a lo que dijo el hombre ahí? Sí, bueno, mucha gente de izquierda te va a decir que en realidad Mujica no usó él el arma para matar a alguien, pero sí delegó y ordenó o dio el visto bueno, según el caso, para que se ejecutaran personas, ¿no? Eso en primer lugar. Y en el tiempo, cuando el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, empezó sus actividades, mediados de la década de 60, no recuerdo bien la fecha, hasta el 72, hasta que fueron apresados, Mujica era un mando medio. No quiere decir que no delegara Amodio Pérez y otros ex Tupamaros, dar testimonio de que, bueno, Mujica sí tomaba decisiones y se lo tomaba en cuenta, lo que él decía o lo que él recomendaba hacer. Por ahí va el tema. No era la cúpula todavía, empezó él a crecer dentro del liderazgo estando en la cárcel de Punta Carretas. Exacto. Un comentario ahí, tenemos un pequeño extracto de un documental alemán que ya tiene más de 2 décadas, donde se habla sobre las ejecuciones que decidía el comando de Tupamaro. Vamos a verlo rápidamente, para poner un poco de contexto, un poco las operaciones militares sediciosas, militarmente sediciosas, ¿no? Porque no eran. Acá tenemos a la señora de José Pepe Mujica y su hermana, las Topolanqui, y bueno, acá hablan un poco de lo que, la toma de decisiones sobre las ejecuciones que se daban. Una de ellas, por ejemplo, fue la que se tomó cuando se ejecutó con un tiro por la espalda al director del penal de Punta Carretas, cuando se negó a tomar un soborno para eh, permitir el escape de las bandas tupamaras en el 71. Pero hay muchos casos como ese. Siempre que hay una situación de guerra, hay
eso es una ley de la historia. Por un lado, nosotros la precaución que tomábamos era que no hubiera muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llegó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. La utilización de ciertas acciones armadas y legales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Por eso las acciones tienen que ser simpáticas, tienen que ser entendibles, tienen que ser cruentas, tienen que ser inteligentes, tienen que ser finas, tienen que ser no brutas y agresivas, sino entendibles para el común de la gente. Bueno, un poquito ahí se explicaba cuál es la toma de decisiones a la hora de ejecutar personas, ¿no? Digno de un demócrata. Sí, totalmente. Bueno, ¿Cómo se ensalza esta gente, no? Que hemos caído, cómo nos han colonizado un poco el cerebro con todas esas historias que no tienen razón de ser, simplemente nos meten sus ideas a través de la cultura y la gente cree todo, ¿no? Y lo ve como algo, los tupamaros, ese romanticismo de aquella época que lucharon contra la dictadura, que es falso, y que querían un mundo mejor, y bueno, siguiendo. Estaba Hitler también quería un mundo mejor. ¿no? Todo el mundo quería un mundo mejor. Eso es lo que me Sí, pero no molesta. matando gente. Claro, eso es lo que me No molesta matando de la gente izquierda. igual. Que juzgan juzgan a sus propios líderes por sus intenciones y a los demás por sus resultados. O sea, juzga a todos por sus intenciones o a todos por sus resultados, pero no tengas esa doble vara, esa doble moral. Porque claro, sí, él quería un mundo mejor y eso justifica que mató. Bueno, entonces, no sé, Videla o cualquier otro dictador también quería un mundo mejor. Y Claro, entonces, pero no, totalmente. tienen una doble vara. Para unos usan uno y para otros otra. Es Lo que pasa increíble. es que tienen la bandera de la moral y de la verdad, que no es real, ¿no? Pero se creen que, bueno, que el fin justifica los medios. Bueno, si uno lee el manifiesto comunista, hay que tomar las armas, ¿no? Entonces, por ahí va la mano. Mm. Acá tenemos otro video interesante que se dio a finales del año pasado, una polémica con respecto a, otra vez, una frase del expresidente Mujica, en el cual él confirma algunos dichos que en su momento había dicho Lucía Topolansky, de que tenían conocimiento de gente que había mentido a la justicia en el procesamiento de militares por supuestos delitos de lesa humanidad durante la dictadura o en democracia. Esto terminó siendo investigado y no llegó a la nada, porque obviamente el fiscal a cargo del caso no hizo lo que tenía que hacer, pero vamos a escuchar un poco las palabras y seguimos con el comentario. Hace poco hizo bastante ruido en este libro que les hizo Pablo Cohen a Lucía Topolansky y a vos. Lucía Topolansky decía que sabía de casos de, militantes de izquierda que habían mentido en procesos contra militares para que vayan presos por crímenes de la dictadura, ¿no? ¿Les consta eso, que hubo casos de personas que están mal procesadas? Yo no leí el libro ni lo que dijo Lucía. Y no leo los libros sobre nosotros. Es muy aburrido. Ahora, de esas cosas nos conto. Sí. No voy a decir que fuera generalizada, pero había gente que salió con mucho rencor.
y encontraba que era justo eso, por la que pasó. No todo, pero sé que hubo casos. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Y qué quiere que hagamos? Bueno, ahí como pueden ver hay algunos secretos que Mujica se llevó a la tumba, más allá de que tuvo algún intento de airear, o por lo menos su mujer, y él no lo negó. Y nótese que dice casos, o sea, no es uno, conoce varios casos. Él y su mujer, que todavía está viva y se le puede preguntar, de gente que mintió, o sea, llevando a inocentes a prisión. Rápidamente, para ver un poco las consecuencias del hoy en día, capaz que esto no tanto, vamos a ver un poco lo que fue el desarrollo de el proceso funeral, el sepelio, que duró 3 días, de duelo nacional que decretó el presidente Yamandu Orsi. Nótese que hace no mucho había fallecido el presidente Jorge Valle, el expresidente Jorge Valle, y se decretó solamente un día de luto nacional. Sin embargo, con el fallecimiento del anterior expresidente Tabaré Vázquez se decretaron también 3 días de duelo nacional. Por lo tanto, hay una especie de doble vara, ¿no? Que cuando muere uno de nosotros hacemos 3 días, cuando muere uno de la oposición hacemos 1. Vamos a ver acá un caso, una de las cosas que a mí me molesta, que es cuando se usan a los niños para hacer declaraciones políticas o se los manipula de cierta manera. Es el caso de una niña que le llevó una rosa a Lucía Topolanqui en el sepelio dentro del Palacio Legislativo del expresidente Mujica. Nótese cómo los padres la guían, ella se siente reticente a hacerlo, ya con el celular para sacarle fotos, ¿no? Puede ser de que haya sido de su deseo, pero a mí me da la impresión de que esto pasa a ser más preparado que otra cosa. No creo que deberían de llevarse gurises chicos a este tipo de eventos. Ella no tiene ni idea quién fue Pepe Mujica, estamos hablando de una niña de escuela, no debe tener más de 10 años, no tiene la manera de poder llegar a sentir pena. Esto es obviamente una transferencia de los sentimientos de sus padres a la niña y una manipulación de sus expectativas y sus conocimientos con respecto al expresidente Mujica y su fallecimiento. Sí, bueno, recordemos, no es de extrañar, y esto no es de extrañar, recordemos cuando último gobierno, creo que fue, del Frente Amplio, mostrar, y no niños cantando el spot del Frente Amplio, del publicitario de la campaña del Frente Amplio, cosa que no debería haber sucedido. Entonces tú ves una constante manipulación, no solo a veces en la familia, que son fanáticos y la quieren hacer de frente, sino también en los centros educativos, y el hecho de inculcarles esas ideas, esos sentimientos a los niños con respecto a una fuerza política, lo cual que nosotros como liberales repudiamos completamente. Claro, aunque fuera el fallecimiento de Mises o de Javier Milei el mismo día, no es el lugar ni el momento para llevar a niños que no tienen manera de comprender la significancia de estos actos, y menos cuando inherentemente por inercia o por diseño, sus actos son manipulados por sus padres. Entonces me parece que no solo que es de muy mal gusto, sino que es algo que no se debería hacer, debería estar incluso, creo yo, prohibido la participación de niños en cualquier tipo de manifestación. Bueno, entonces eso es un poco algo de color con respecto a el honor que supuestamente se le brinda al expresidente Mujica, pero también hubo de parte de mandatorios extranjeros algo similar. En este caso podemos ver a Lula da Silva en frente al féretro del expresidente Mujica conversando con Yamandu Orsi.
Em, el presidente Lula da Silva estaba de gira por Asia, en China, y fue inmediatamente notificado del fallecimiento de Mujica. A partir de ese momento canceló su gira y se vino al Uruguay, al sepelio de Mujica. En este caso, Lula da Silva tiene cierta historia con el presidente Mujica, porque obviamente ambos han estado en el ruedo durante muchos años, em, pero en otros casos no parecería ser tan notable o tan fehaciente cualquier forma de pésame que le pueda llegar a transmitir. Me refiero, por ejemplo, al caso de Gabriel Boric y de Gustavo Petro, que fueron personas que también se acercaron a rendirle respetos, pagarle respetos a José Mujica, en cuyo caso me parece que es súper claro de que están utilizando el fallecimiento, acá tiene a Gabriel Boric, al fallecimiento de Mujica como una especie de cumbre del Foro de San Pablo, esta idea de que los presidentes de izquierda tienen que estar aliados o de alguna manera unidos con respecto a, no sé, la neoderecha liberal internacional, y utilizan este tipo de eventos para elevar la figura de ellos. ¿Pablo? Y lo que pasa es que, primero, ¿no estuvo Cristina Fernández de Kirchner ahí? No sé, lo busco mientras lo vemos. Me parece que no fue, ¿no? Porque como ella creo que está como, tiene una causa ahí, ya está procesada. O algo Fue de eso. procesada, sí, le Capaz dieron que no 8 fue. años de prisión. Pero Por eso, por lo tanto, por ahí fue que no vino, porque no debe poder salir del país, posiblemente. No conozco las leyes de Argentina. Bueno, con respecto a estos personajes que vinieron que es normal que son gente de izquierda, son mandatarios allegados a Mujica, pero recordemos también que la gran publicidad que tiene Mujica como el presidente más pobre del mundo, una persona austera, ese lenguaje de barrio, bonachón, filósofo callejero de bar, que le ha dado esa trascendencia gracias a la publicidad que se le ha hecho. Ahí está, usted lo dice, está ingresando. Como inmaculado, allí arriba, dentro de la izquierda, el ideal del hombre de izquierda, el hombre nuevo con el que soñaba Lenin, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente está muy sucia, ha sido manchada mucho por actos de corrupción y también porque sus gobiernos son un desastre. Entonces, quiera o no, el ir a ese acto del sepelio, una persona que ha tenido una relevancia importante dentro de la izquierda, que ha sido muy bien visto, como ya dije, gracias a la publicidad, como que ellos buscan también tener esa imagen espejo, ¿me entiendes? Con Mujica, de, bueno, estamos acá con el compañero, entonces quieras o no, engaña un poco al seguidor de esta gente, que ellos como que van por ese camino del Pepe, ¿me entiendes? Da la impresión de que es por ahí también. Como ya lo usaron, ¿te acuerdas? Cuando fueron a traer aquella condecoración, no sé, una medalla, cuando fueron a visitar a la chacra. Creo que también tiene mucho que ver con eso. exacto. Acá estaba mostrando en pantalla también un poco el libro de los 100 personajes que cambiaron el mundo, un libro francés que se usaba para dar clases en las escuelas francesas y que cuenta un poco la historia de Mujica y obviamente la tergiversa al punto de que dice que fue un héroe que peleó en contra de la dictadura. Algo que obviamente sabemos que es falso. Pero bueno, es parte del el lavado de cara que ha tenido Mujica en este siglo XXI, por parte de las élites, me parece, de Occidente, que ven en Mujica una figura como la de Mandela, y como vieron en Mandela una figura como la de Gandhi, pero claramente no se pueden comparar a ninguno de los últimos dos con el primero. Em, Meramente una parte del elitismo europeo aplicado al Uruguay. Em, con respecto a Mujica, una de sus últimas frases, obviamente conocido por sus frases rispidescentes, que me parece que por algo
también puede ser parte de la razón que no vino Cristina, es que, como decían, es peor que la tuerta, o algo así. Esta vieja es peor que el tuerto. Capaz que por esa razón también no vino Cristina Kirchner, pero bueno, una de las últimas frases picantes de Mujica que se llegaron a conocer en el contexto de su fallecimiento es una referida a los dirigentes de las diferentes organizaciones sindicalistas del Uruguay. Por ejemplo, acá tenemos la nota. Audio inédito de José Pepe Mujica con críticas a la pobreza intelectual de los sindicalistas. El expresidente del Uruguay contó en una conversación que tuvo con el multimillonario Carlos Slim, en donde el mexicano le comentó: para que la economía funcione hay que darle plata a los pobres. El expresidente falleció mientras no era. El audio forma parte de una conversación que Mujica tuvo con el periodista Gabriel Pereira y fue difundido este jueves en Informatorio Sarandí. Según contó el comunicador, la charla fue el pasado 12 de marzo, 2 meses antes de morir. Somos hijos de la ganadería y la ganadería necesitaba poca gente y expulsó gente de entrada. Y al expulsar la gente se fue la conciencia agropecuaria. Si hubiéramos sido un país de campesinos seríamos otra cosa. Bueno, podés ver una fábrica aislada, tenés que ver cómo juega la cadena, cómo llega la materia prima, los eslabones, eso es clave. Y están razonando con la fábrica y no ven todo lo que hay atrás. Mirá el sindicato de Conaprole. Hay veces que es para matarlo. Más adelante, en referencia al mismo tema, señaló: tenemos el problema de darle trabajo bueno y calificado al interior, pero lo que más me calienta es que esas cosas tendrían que ser preocupación sindical. En ese sentido agregó: me da asco escuchar a los dirigentes sindicales, la pobreza intelectual que tienen en la cabeza. Ya no se puede defender el trabajo en un lugar, una esquina, tenés que mirar toda la cadena y tenés que educar a los trabajadores. Construir es educarlos. Mirá, hay dos cosas: el conocimiento, que es una cosa, y la cultura, que es otra. Pero para llegar a la cultura hay que tener un grado de desarrollo. Me pasó a mí cuando era joven, a mí no me gustaba la música clásica y me embalé con una muchacha que le gustaba y me empezó a llevar. Después la muchacha quedó por el camino, pero la música quedó. Bueno, esto es un poco las últimas entradas de Mujica en el discurso nacional y la crítica, que parecería ser una autocrítica, que todos sabemos que el nexo entre el sindicalismo y el frente amplismo no tiene límites, de la pobreza intelectual que él ve dentro de los mismos líderes que lo van a suplantar, ¿no? Porque una vez no deje el plano terrenal, en ese momento, el 22 de marzo, no sabía que iba a ser tan pronto, lo iban a suplantar. Me parece que parte de la preocupación era de él. O sea, estos que vienen son mucho peores que yo, o por lo menos no tienen la capacidad intelectual o el nivel intelectual que uno desearía, ¿no? Y en base a la reacción que tuvo el Pacha Sánchez durante el velatorio y ese festejo que hizo que hablamos ayer en el episodio sobre su ataque de chavismo, me parece que deja entrever lo que pensaba Mujica, de que muchos de los líderes sindicales o dentro del mismo movimiento de él que quedan atrás, no son de fiar, no están a la altura de las circunstancias. No sé qué pensabas de eso, Pablo. No, él también tuvo un cruce cuando él fue presidente. Bueno, tuvo problemas con el sindicato de Adión con el tema de la basura, que tuvo que ponerlo como obligatorio, ¿no? Tiene un nombre, se me fue el nombre ahora, de que el servicio tiene que ser esencial. De obligatorio, esencial. Y bueno, lo veía él tirando la basura para adentro justo con el ejército, que el ejército tuvo que salir a juntar basura. Y entonces Mujica estaba muy caliente con eso y también con los gremios de la educación, que llegó a decir que habría que hacer mierda a los gremios de la educación, literalmente. Porque el hombre, más allá de sus sombras, también tuvo sus luces, porque un tipo que se empezó a acercar al capitalismo, no digo que fuera liberal, ni promercado, ni nada, pero entendió eso, de que hay gente aquel video que dice: esta gente resuelve problemas que ni yo, ni nadie tiene, que ni yo ni muchos tenemos la fuerza o la inteligencia para resolverlo. ¿Entiendes?
El tipo entendió eso, que aquel que viene a invertir, que pone su capital, que se puede fundir, etcétera, él eso lo entendió. Entonces, él se da cuenta que los sindicatos siguen con esa dialéctica marxista de la lucha de clase, la plusvalía. Estamos hablando de la plusvalía, algo que fue refutado hace 100 años por Von Bauer y otros pensadores en la escuela austríaca. Y sin embargo, tú ves los sindicalistas, claro, no tienen ni idea los sindicalistas de quién fue Von Bauer, ni Hagen, ni Mises, Tiene que saber los argentinos. ni Huxley, ni Thomas Sowell, ¿entienden? Ni idea tienen. Entonces siguen repitiendo ese discurso emocional de que el empresario se queda con parte de lo que yo gano. Pero son cosas que están hasta en canciones de, por ejemplo, los Zucará, ¿me entiendes? O de los limareños, que del encanto popular, ¿viste? Que iban a hacer manifestaciones y a hacer volanteadas y ponían esa música, ¿viste? La letanía de los poderosos, de los Zucará, que es una letra recontra marxista. Entonces, la cabeza la van envolviendo con esa basura y después cuando agarran un micrófono, tiran esa verborragia barata, sin sentido, y la gente, como es algo emocional, y sí, bueno, soy pobre por culpa de que me da trabajo, entonces, ¿entiendes? Una cosa ridícula, pero eso le parece conveniente, le justifica, y entonces arengan a eso y quieren seguir esa idea. Pero el problema es que eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, y acá en Uruguay hemos tenido muchísimos problemas con este tema, pero muchísimos problemas. Y por eso, no bien ganó el Frente Amplio, muchas empresas dijeron, bueno, vámonos por acá que no hay espina. Porque si una empresa está más o menos en la cuerda floja, con esto, esta gente que me va a ocupar la fábrica y eso, que me va a terminar pidiendo que paguen tanto por ciento más, voy a tener que cerrar. Entonces la gente se va. Y Mujica comprendió esos temas. Parece... Y yo creo que con los años también el tipo fue cambiando un poco con su idea. Yo también tengo la idea, lo hablaba el otro día con la gente de Tertulia Britania, que Mujica fue medio un camaleón, ¿viste? Según las circunstancias te decía una cosa o te decía la otra. Aquel dicho tan famoso de como te digo una cosa, te digo la otra, decía Mujica. Y fue es mucho de lo que él hace. De repente te apoya una idea de zurda y de repente te sale hablando maravillas del capitalismo. Como ya hay entrevistas que lo ha dicho, ¿no? Y bueno, está. La gente tiene que entender que no se puede quedar con el discurso emocional de las palabras que dice, por ejemplo, hay un video donde lo graban a él, lo filman, y él está dando un discurso y dice te estás tan preocupado por darle todo a tus hijos que después le faltás vos, ¿viste? Y todas esas cosas emocionales que tienen su grado de verdad. Y entonces la gente se deja envolver por esas emociones, por ese viejo bonachón que habla así, de una forma tan campechana, tan fácil de entender. Y entonces se queda con eso. Pero hay que hacer una crítica objetiva también, ¿no? Mirar para atrás un montón de cosas que hicieron mucho daño, que si bien pasó el tiempo y el tipo fue, digamos, cambiando de color porque la situación no era para andar a los tiros, y quedarse también con la imagen que uno tiene la libertad de quedarse con la imagen que quiera. Recordemos que el gobierno de Mujica fue un pésimo gobierno, fue un gobierno muy malo. Por más que la retórica del frente y su gran propaganda decía que fueron 15 años de crecimiento indiscutible, ininterrumpido, perdón, y no es así. ¿Entiendes? Justamente la gran interrupción del crecimiento económico de la izquierda en Uruguay se dio con el gobierno de José Mujica. O sea, comenzamos de una manera, comenzaron esos famosos 15 años de una muy mejor manera porque había detrás de las decisiones económicas una persona que sabía de economía y era de centro, en todo caso, que es Danilo Astori. El problema es que cuando esa persona fue a vicepresidencia, que fue en el 2010, cuando asumió con Mujica, ya no había control en la economía. Y las personas que Mujica puso en economía y en otras áreas del Estado
se volvieron extremadamente beneficiosas con la plata ajena. O sea, gastaron un montón de dinero, se fueron 900 millones de dólares en ANCAP, se fueron 200 millones de dólares en la regasificadora, se fueron 100 millones de dólares en las azucareras del norte del país, se fueron no sé cuántos millones de dólares en Pluna. En total, el viejo dejó un agujero de como 1.300, 1.400 millones de dólares. Y cuando volvió el Frente Sí, Amplio al poder, Luna, Alas Uruguay, etcétera, exacto, etcétera, se ¿no? fue el intento de revivir a Pluna. Cuando volvió el Frente Amplio a ganar el gobierno en el 2014, lo primero que hizo Astori, y de hecho Tabaré Vázquez también lo dijo públicamente, es dejar claro los nefastos estado de las cuentas nacionales. O sea, recuerdo en unas intervenciones que hizo Astori dentro del Parlamento, esta vez como ministro de Economía, 2015, donde dejaba absolutamente claro el desastre económico que había causado su mismo partido de gobierno, con todo lo que había hecho en los últimos 5 años bajo el tutelaje de Mujica. Y el mismo Vázquez también se lo recalcó. Entonces digo, ese fue el gran problema que tuvieron en el Frente Amplio. Y una de las cosas que fue promesa de campaña en 2014, por parte del Frente Amplio, era la baja del IVA en 5 puntos porcentuales. Esa fue una promesa que hizo el Frente Amplio y bajó un punto porcentual, del 23 al 22%. ¿Por qué no se pudo llegar a esos otros 4 puntos? Bueno, obviamente porque los políticos no quieren sacarse beneficios, pero además porque tenían que tapar el agujero que había dejado Mujica atrás. O por lo menos esa fue la excusa que públicamente dio Danilo Astori y Noé Vázquez al respecto. Entonces digo, su legado es nefasto desde cualquier punto de vista, tomando en cuenta su pasado terrorista o sin tomar en cuenta su pasado terrorista, tomando en cuenta su legado como presidente, no más, ya fue un legado nefasto. A mí lo que me sorprende de todo esto es, eh, más allá de la gente que está engatusada, flautista de Amelín, usaste vos la metáfora, me parece totalmente apropiada, es el hecho que la oposición, o sea, es extremadamente tímida o renuente o totalmente inexistente a la hora de recalcar las obvias nefastas ideas de Mujica y nefastas acciones de Mujica, sin tener que caer en un señalamiento histórico o revisionamiento histórico que me parece que igual habría que hacer. Em, Porque con solamente criticar su gobierno democrático ya sería suficiente. ¿Y por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de enajenar o hacer saltar a la mayoría de los votantes del Frente Amplio. Pero esto no tenés que tener miedo. O sea, primero que nada, no debes tener miedo, pero peor tener miedo a perder votos, porque tienen miedo a perder. Es eso lo que pierde, el miedo que tienen. Por eso que Da Silva no, o cualquier otra figura, o Javier García, o Ojeda, o cualquier otro, hablan, oh, sí, el Estado perdió a un gran ser. Pero por favor, son los primeros que saben perfectamente que el gobierno de Mujica fue un desastre desde el punto de vista económico, y no dicen ni pi, ¿entendés? Y yo sé que es un momento muy vulnerable porque justamente estamos hablando en un momento que el cadáver todavía no está frío, digamos. Pero bueno, si el Frente Amplio decide hacer una fiesta de 3, 4 días con el féretro de José Mujica, ¿qué le va a hacer? Tenés que decir las cosas como son, a pesar de que sean en medio del funeral. Pero bueno, ¿Sabes lo que pasa? Es que ellos vendieron un producto, el producto del ideal socialista de Mujica, del hombre nuevo, que yo te decía, esto es lo que apuntamos, este es el líder correcto que nos va a llevar a las ideas correctas, y lo vendieron así a través de la cultura tomada por la izquierda, muchos medios de comunicación comprados y bancados. Y bueno, yo el otro día miraba un video donde Mujica estaba hablando, dando su charla de siempre, y al final, como era como una despedida, la gente lloraba, emocionada, gente engatusada con esa imagen. ¿Y qué lío se arma si después tú le dices, miren que no fue tan así, les mentimos siempre? ¿Entendés? No, es muy difícil que lo hagan.
creo que cada uno tiene su responsabilidad como ciudadano de este país de investigar, así sin venda, sin ponerse venda y ser imparcial completamente, investigar y sacar sus propias conclusiones de estos hechos que han sucedido y del líder que fue, ¿no? Y después tendrá su crítica objetiva, ¿no? Pero tiene que hacerlo, cada persona tiene que fijarse en las cosas e investigar. Escuchen a Pablo, hagan su propia investigación, no nos crean a nosotros ni le crean a los medios tradicionales. Busquen, infórmense sobre quién fue realmente José Mujica, qué es lo que hizo antes, durante y después de la dictadura. Y bueno, nos dicen si estamos equivocados o no en nuestras opiniones debajo de este video. Como siempre, si estás de acuerdo con nosotros, genial, pero si no, mejor queremos saber lo que ustedes opinan, sobre todo si no están de acuerdo. Son bienvenidos a expresarse ahí abajo e incluso a tener algún debate si están interesados. Y bueno, hasta acá llegamos, me parece, Pablo. Una recomendación. Hay un libro de Federico Leitch que tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, pero nombra a Rosenkopf ahí. Y no me acuerdo si a Rosenkopf o Manenales, no me acuerdo, sé que nombra uno de Tupamaro. Y ese libro es una recopilación, tiene muchos datos de testimonios de Tupamaro que hablan de Mujica, por ejemplo, y cuentan muchas cosas. Bueno, por ahí lo pueden conseguir prestado, comprarlo o algo. Y vamos a que tratar puede ser uno de los tantos libros que ustedes pueden leer para tener una idea. Vamos a tratar de acordarnos y poner el link al libro debajo de la descripción de este video. Vamos a tratar de hacer eso. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos, gente. Espero que hayan disfrutado. Nos estamos viendo en otro episodio de Brújula mañana. Chao, chao. Un abrazo, gente. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas